He's got a house full of children, and now he's going to spend the rest of his life in a penitentiary. I mean, who's going to take care of your kids? Jody tenía solo 11 años cuando su maestro lo secuestró y abusó sexualmente de él. El maestro finalmente fue arrestado y el padre de Jody supo que lo escoltarían a través del aeropuerto en televisión en vivo. El padre decidió esperar ahí disfrazado, dispuesto a hacer algo que nadie hubiera imaginado. Aquí hay 10 padres que se vengaron de abusadores de menores. Número 10. I just walked in and found a grown man molesting, and I got him in a bloody puddle for you right now, officer. El 18 de julio de 2014, un padre enojado en Daytona Beach, Florida, hizo una llamada frenética al 911. Informó que había sorprendido a alguien abusando sexualmente de su hijo de 11 años y tomó el asunto en sus propias manos, golpeando al abusador hasta que quedó inconsciente, listo para que la policía lo detuviera. El padre, Jason Browning, describió la escena al operador y afirmó que el agresor, Raymond Frolander, todavía respiraba, pero no podía hablar. Frolander yacía en el suelo inconsciente. Curioso por el alcance de las acciones del padre, el operador le preguntó si había usado algún arma para noquear a Frolander. Browning simplemente respondió: "Mi puño y mi pie". Las impactantes fotografías del rostro maltratado de Raymond Frolander, de 18 años, se difundieron rápidamente por los medios de comunicación de todo el mundo. Sirvieron como testimonio visual del encuentro violento que había experimentado a manos del padre enfurecido. Pero la pregunta es, ¿qué pasó realmente esa fatídica noche? Según el padre, inmediatamente sintió que algo andaba mal cuando llegó a casa. La expresión de Frolander confirmó sus sospechas. Cuando los pantalones de Frolander cayeron hasta sus tobillos, el padre supo que no hacía falta más explicación. Había sido testigo de un espectáculo inquietante que no le dejó más remedio más que actuar. El padre explicó que Frolander era cercano a la familia. Estaba en su apartamento mientras él estaba afuera. Sin embargo, cuando regresó a la casa y descubrió lo que había pasado con su hijo de 11 años, comenzó a golpear al acosador hasta dejarlo todo negro y azul. Incluso le dijo al operador en la llamada del 911 que había amado a Frolander hasta hace 15 minutos. Puedes imaginar fácilmente que Jason Browning estaba viendo rojo en ese mismo momento, que le impidió matar a Frolander con sus propias manos. I attacked him viciously, and I didn't stop. The only time I paused was to go to the kitchen and retrieve the butcher knife, because I was going to kill him. El padre admitió que su instinto inicial fue matar a Frolander para asegurarse que no volviera a dañar a nadie más. Sin embargo, su hijo intervino y salvó la vida de su propio atacante, recordándole a su padre lo que tenía que perder. He just looked at me and said, "Sir," and he shook his head and just, "No." And I just put the knife down. El 2 de abril del 2015, Frolander fue condenado a 25 años de prisión por abusar sexualmente de un niño. Al aceptar un acuerdo de culpabilidad, evitó una sentencia de cadena perpetua obligatoria. Sin embargo, además de su pena de prisión, Frolander recibió la orden de registrarse como un delincuente sexual de por vida y usar un monitor GPS al ser liberado. El padre no enfrentó cargos por sus acciones. Cuando se le preguntó sobre la reacción de Browning, el jefe de policía de Daytona Beach, Michael Chitwood, respondió: "El padre actuó como debe actuar un padre". Número 9. Paramjit Singh. Un padre en la India se convirtió en un justiciero implacable después de que un adolescente abusara sexualmente de su hija pequeña. Parminder Singh, de 17 años, fue acusado de abusar sexualmente del bebé de 7 meses después de que la madre del niño sorprendiera al adolescente en el acto. El 19 de abril de 2016, justo antes de la audiencia judicial, Paramjit Singh anunció que perdonaría al acusado y resolvería el asunto fuera del tribunal. Sin embargo, su plan para asentarse estaba mucho más allá de la imaginación más descabellada de cualquiera. Paramjit se ofreció a llevar al niño a casa, al pueblo donde ambos vivían, Cotley Avenue, en su motocicleta. En el camino, sin embargo, Paramjit detuvo la bicicleta y atacó brutalmente a Parminder. Le golpeó brutalmente, lo ató a un árbol y le cortó las manos con un machete. Luego, Paramjit huyó de la escena, dejando al adolescente abandonado cerca de un canal, retorciéndose de agonía. Los vecinos descubrieron al adolescente y rápidamente avisaron a la policía, quien lo llevó de urgencia al hospital, donde los médicos lograron estabilizarlo, pero sus manos no pudieron salvarse. Paramjit Singh fue arrestado al día siguiente y acusado de intento de asesino en virtud del artículo 307 del Código Penal indio. Durante su interrogatorio,
Peramjit admitió haber planeado el crimen con anticipación, ya que había traído consigo una cuerda y un arma punzante. Esta impactante revelación no ha hecho más que intensificar la conmoción y la indignación que rodean el incidente. Los partidarios argumentaron que las acciones del padre fueron impulsadas por su angustia y frustración por el fracaso del sistema judicial para proteger adecuadamente a su hija. Los críticos enfatizan la importancia del debido proceso y el proceso del Estado de Derecho. Si bien este incidente plantea preguntas difíciles sobre hasta dónde se puede llegar para buscar justicia, también subraya la necesidad urgente de un sistema legal fuerte que pueda abordar eficazmente crímenes tan atroces y proteger a las víctimas. Número 8. Kenneth Faulkner. El 8 de julio de 2015, en el condado de Murray, Tennessee, los instintos protectores de un padre llevaron a una confrontación impactante. Kenneth Faulkner no podría soportar la idea de que Thomas Williams, un hombre acusado de molestar a sus 2 hijas pequeñas, se saliera con la suya con solo 3 años de libertad condicional supervisada como castigo. La ira de Faulkner alcanzó su punto de ebullición, lo que resultó en su encuentro violento y finalmente lo llevó esposado. Pero, ¿cómo comenzó todo esto? A finales de 2014, Faulkner, un padre devoto de unos 30 años, tuvo el presentimiento que algo andaba mal con sus 2 pequeñas hijas. Sospechó de abuso y no perdió el tiempo de denunciarlo al Departamento de Policía de Columbia. Resultó que sus hijas, de 4 y 7 años, estaban siendo abusadas por Williams, con quien estaban relacionadas a través del matrimonio. En marzo de 2015, el gran jurado del condado de Amor acusó formalmente a Williams de 2 cargos de molestación de un menor. Este cargo implica persuadir o incitar ilegalmente a una persona menor de 18 años a participar en actividades inapropiadas. Williams fue arrestado en abril y detenido con una fianza de $2,000. Sin embargo, logró salir bajo fianza ese mismo día. Faulkner estaba profundamente afectado con la gravedad de la situación y estaba decidido a garantizar que se hiciera justicia. Cuando escuchó la noticia de la declaración de culpabilidad de Williams, que no resultaría ninguna pena de cárcel, la ira de Faulkner alcanzó su punto máximo. Impulsado por emociones abrumadoras, Faulkner enfrentó directamente a Williams. Al recordar el encuentro, Faulkner describió cómo Williams abrió la puerta y salió. Faulkner no pudo evitar preguntarle por qué le había hecho algo tan terrible a sus hijas. Williams solo pudo responder con un "no lo sé". Fue entonces cuando Faulkner perdió el control y comenzó a atacarlo físicamente. Williams dijo más tarde que Faulkner le había dado un puñetazo en la cara y lo había empujado con fuerza hacia unas escaleras. Faulkner no se detuvo ahí y continuó atacando a Williams, golpeándolo varias veces. La gravedad del enfrentamiento llevó a Williams a ser trasladado a un hospital local. Williams no estuvo en prisión. Un juez del tribunal del circuito reconoció que Williams no había salido bien librado, pero también señaló que no había sido acusado de tocar físicamente a las niñas. Por otro lado, Faulkner fue arrestado y acusado de agresión agravada. En respuesta, Faulkner dijo: "Lo hice por mis hijas. Iría a la cárcel por mis hijas. Tienes toda la razón. Lo haría. No está bien. Estas personas no tienen que escuchar a mis hijas despertarse a medianoche gritando alto". Número 7. Eduardo Gallo. En julio de 2000, Paola, la hija de 25 años de Eduardo Gallo, desapareció de su casa de fin de semana en Tepoztlán, México. Gallo estaba angustiado y pronto recibió una llamada de una pandilla que exigía un fuerte rescate por su regreso sano y salvo. Desesperado por recuperar a su hija, Gallo logró reunir $18,500 y algunas joyas que rápidamente entregó a los secuestradores. Trágicamente, una semana después, se descubrió el cuerpo sin vida de Paola. Gallo, entre lágrimas, expresó su amor por su amada hija en su funeral diciendo: "Siempre te amaré, mi adorada hija. Gracias por tus sonrisas y caricias. Gracias por tus canciones, tu alegría y tu amor a la vida. Siempre iluminaste el camino para que pudiera distinguir entre la justicia y venganza". El dolor que sintió Gallo fue indescriptible. Sabía que los últimos momentos de su hija debieron haber estado llenos de terror, ya que le habían disparado en la espalda y en el cuello. Aunque 3 sospechosos fueron detenidos rápidamente, el verdadero autor responsable de acabar con la vida de Paola permaneció prófugo. Impulsado por un abrumador deseo de justicia, Gallo tomó una decisión drástica. Cerró su empresa de consultoría y se transformó en un detective implacable. Decidió localizar al asesino él mismo. Durante el año siguiente, Gallo incansablemente siguió pistas en las calles y analizó meticulosamente registros telefónicos. Su investigación reveló que un asombroso 90% de los secuestradores en México no se denuncian.
Esto se debe a que las personas más cercanas a las víctimas a menudo quedan paralizadas por el miedo, aterrorizadas por las brutales consecuencias que pueden seguir. Pero ¿qué pasa con Paola? Fue secuestrada en la casa de sus padres por un grupo de hombres audaces que irrumpieron en la casa. Después de saquear el lugar, agarraron a Paola por la fuerza y escaparon en 2 autos robados desde el camino de la entrada. Además, lo que distinguió el caso de Paola de muchos otros en México fue que su padre no era el tipo que se rinde o retuerce por miedo a las represalias. Y su determinación al final dio sus frutos. El padre de Paola no solo logró identificar al principal pistolero, sino que también ayudó a las autoridades a localizarlo. Nuestro ingenioso héroe había rastreado a uno de los secuestradores hasta un teléfono público que utilizó después del crimen. Luego, la policía organizó una vigilancia que condujo al arresto de un hombre de 28 años llamado Francisco Zamora Arellano, quien terminó confesando todo el crimen. No puedo evitar sentirme asombrado por la determinación inquebrantable de Gallo de descubrir la verdad y buscar justicia. A pesar de enfrentar un dolor inimaginable, canalizó su dolor para convertirse en un faro de esperanza para innumerables personas que habían sufrido silenciosamente en la epidemia de violencia en México. Número 6. Andrei Bambersky. El 10 de julio de 1982 se produjo una tragedia cuando Kalinka Bambersky, de 14 años, fue encontrada sin vida en la casa de su padrastro en Lindau, Alemania. La autopsia descubrió algunos detalles seriamente inquietantes: marcas de inyección, partes privadas desgarradas e incluso una misteriosa sustancia blanca dentro de ella. Pero sorprendentemente, nadie se molestó en probar esa sustancia y, para colmo, sus órganos reproductivos fueron extirpados inexplicablemente durante la autopsia. Ahora, conozcamos a los personajes claves en esta aterradora historia. El padre biológico de Kalinka, Andrei Bambersky, vivía en Francia cuando se enteró de la noticia. Naturalmente, estaba absolutamente horrorizado. En la otra cara de la moneda, su padre, Dieter Krombach, que además era un prestigioso médico, solo fue interrogado una vez por la policía alemana. Solo una vez. ¿Puedes creerlo? Este tipo tuvo la audacia de admitir que le inyectó a la pobre Kalinka e incluso le dio una pastilla para dormir. Es posible que Krombach también estuviera presente en la autopsia. Para empeorar las cosas, cuando Bambersky finalmente consiguió el informe de la autopsia, meses después, los fiscales ya habían cerrado el caso, alegando que no había ningún delito. Andrei Bambersky estaba absolutamente convencido de que su hija había sido brutalmente atacada y asesinada, y no podría soportar la idea de que un poderoso depredador andara libre. Impulsado por su determinación, tomó el asunto en sus propias manos, distribuyó folletos acusando a Krombach del atroz crimen y contrató un abogado para que presentara una denuncia contra él en Francia. Ese momento, el turbio pasado de Krombach ya llama la atención. Su primera esposa falleció trágicamente y a la temprana edad de 24 años, dejando tras de sí una nube de sospechas. Y por si fuera poco, años más tarde fue declarado culpable de drogar y agredir sexualmente a una paciente de 16 años. Las piezas empezaban a encajar y la determinación de Bambersky de llevar a Krombach ante la justicia por el asesinato de su hija solo se hizo más fuerte. En 2009, en un movimiento audaz, Bambersky decidió tomar medidas drásticas. Orquestó el secuestro de Krombach en Alemania y dispuso su transporte a Francia. Dejarlo cerca de una estación de policía fue un movimiento calculado que finalmente conduciría al arresto de Krombach y su posterior cadena por el crimen en 2011. El médico caído en desgracia recibió una merecida sentencia de 15 años de prisión. Cumplió una parte importante de su condena y pasó 9 años tras las rejas hasta que fue puesto en libertad por motivos médicos en 2020. Es difícil imaginar el alivio que Bambersky debe haber sentido al saber que finalmente se había hecho justicia, incluso si fue necesario un proceso largo y desafiante. Las acciones de Bambersky no pasaron desapercibidas. En 2014 fue juzgado por el secuestro y afrontó las consecuencias de su vigilancia. Se le impuso una pena de prisión suspendida de 1 año por sus acciones. Y bueno, puedo apostar que este fue definitivamente un precio que estaba dispuesto a pagar porque su historia es el testimonio perfecto de la determinación, el sacrificio y el amor inquebrantable de un padre por su hija. Número 5. Un padre tejano. I need an ambulance. Okay. I need an ambulance. The guy was wrecking my daughter and I need him up. El 9 de junio de 2012, en un rancho de las afueras de Shiner, Texas, los adultos herraban un caballo mientras una niña y su hermano iban a alimentar las gallinas.
En un angustioso incidente, un hombre de 47 años llamado Jesús Mora Flores, quien trabaja como peón de campeón para la familia, tomó por la fuerza a la niña de 5 años y la llevó a una choza apartada. El hermano de la niña corrió inmediatamente a informar a su padre, un hombre de 23 años cuya identidad sigue sin revelarse. Impulsado por los gritos de ayuda de su hija, el padre se apresuró hacia el origen de la conmoción. Cuando irrumpió en la choza, lo recibió una visión horrible. Tanto a Flores como a su hija les quitaron la ropa interior. Ciego de rabia, quitó a Flores de encima de la niña y comenzó a golpearlo con los puños. Golpeó sin piedad la cabeza y el cuello de Flores hasta dejarlo inconsciente. El padre inmediatamente llamó al 911 y pidió ayuda desesperadamente. Sus gritos de ayuda resonaron en las líneas telefónicas y sus emociones se salieron de control. En su estado frenético admitió haber golpeado al hombre que había violado a su hija, instando al despachador que se diera prisa ya que la vida del hombre estaba en juego. En un momento exclamó: Vamos, este tipo se va a morir. Cuando la policía llegó al lugar, el atacante, Jesús Mora Flores, ya había sucumbido a sus heridas. Durante el juicio, el abogado del padre enfatizó que su cliente, un miembro pacífico de la comunidad, no tenía intención de matar a nadie en ese fatídico día. Las acciones del padre fueron impulsadas únicamente por su instinto de proteger a su hija de cualquier daño. Además, los testigos informaron haber visto a Flores llevando a la niña a la fuerza a un área apartada dentro del rancho de la familia. Esto desencadenó los instintos del padre, obligándolo a salvar a su hija. El gran jurado del condado de La Vaca determinó que las acciones del padre estaban justificadas, decidiendo no acusarlo, alineándose con las conclusiones de la policía, que había examinado meticulosamente las pruebas. El gran jurado reconoció que el padre había actuado dentro de sus derechos para proteger a su hija, permitiendo el uso de la fuerza letal para garantizar su seguridad. Y a pesar de la tragedia que sacudió al pequeño condado de Texas, sus residentes apoyaron al padre, reconociendo la profundidad de su amor y comprometiendo hasta dónde llegaría un padre para proteger a su familia. Número 4. Jay Minor. El 8 de julio de 2014, un hombre de Alabama llamado Jay Minor tomó el asunto en sus propias manos y mató a tiros al abusador de su hija. Eso es solo la punta del iceberg. En 2002, Raymond Earl Brooks, el abuelo adoptivo de Julia, la hija de 8 años de Jay Minor, se declaró culpable de abusar de ella y solo terminó cumpliendo una miserable condena de 18 meses por su atroz crimen. ¿Puedes creerlo? Ahora debes preguntarte qué llevó a Jay Minor al límite y lo llevó a matar al atacante de su hija después de 14 años. Bueno, todo se reduce a Julia. Imagina esto, una niña inocente y vulnerable que soporta un dolor inimaginable a manos de su propio abuelo adoptivo. Se suponía que Brooks, que había criado a la madre de Julia como si fuera suya hasta que cumplió 21 años, era una figura de confianza y amor. En cambio, destrozó sus vidas con sus repugnantes acciones. Un avance rápido hasta este fatídico día de 2014, Julia le dijo algo a su padre que encendió su ira. Todavía estaba lidiando con el trastorno de estrés postraumático que había afectado su matrimonio. También estaba enfurecida por el hecho de que el hombre que le había robado la inocencia y destrozado su vida solo había recibido un castigo menor. Y Jay, un padre que había sido testigo del impacto devastador del abuso de Brooks sobre su hija, ya no podía soportar el peso de que la justicia les fallara. En un momento de desesperación e impulsado por el amor de un padre, Jay Minor tomó una decisión que cambió todo. Agarró su arma de fuego y salió a la calle con un único propósito: eliminar a Brooks. Mientras Jay Minor se dirigía hacia la residencia de Brooks, también disparó contra una tienda rural ubicada en la comunidad de Berlin. Desató su furia en la parada rápida de la plaza de Berlin cuando vio a un hombre que había tenido una relación sentimental con su hijastra. Su hijastra, cuyo nombre se desconoce, había terminado su relación con el hombre algún tiempo antes del incidente. Aunque el exnovio de la hijastra de Jay logró refugiarse dentro del edificio y salió ileso, Jay Minor fue acusado de intento de asesinato. Julia Minor explicó más tarde por qué su padre decidió dispararle al exnovio de su hermanastra, afirmando que su padre apuntó al hombre debido a su comportamiento abusivo hacia su hermanastra. No puedo evitar preguntarme qué le dijo Julia a su padre, que lo enfureció tanto y estuvo dispuesto a eliminar a los dos hombres que pensaba que habían dañado a sus hijas. Fue rápidamente detenido por la policía y admitió abiertamente sus crímenes.
Finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad que le permitiría pasar 40 años tras las rejas, 20 años por intento de asesinato y 20 años por el asesinato de Brooks. Julia Minor creía que la sentencia de prisión era injusta para el hombre que simplemente intentaba proteger a sus hijos. En una entrevista dijo: Él aceptó el acuerdo para que yo no tuviera que revivir el abuso y también estar en el estrado frente a un grupo de personas. Mi padre me estaba protegiendo, como debería ser un padre. Si el acto de Jay Minor estuvo justificado o no, bueno, tú puedes ser el juez de eso. 3. Barry Gilton y Lupe Mercado. El 2 de julio de 2012, Barry Gilton y su pareja Lupe Mercado decidieron tomar el asunto en sus propias manos al enterarse que su hija adolescente estaba involucrada y abusado por un proxeneta. Pero, ¿cómo se desarrolló esta historia? Creció en la Avenida Central, que se encontraba dentro del territorio controlado por el Central Divisadero Playeras, controlado por el Central Divisadero Players, una de las pandillas rivales prominentes del distrito. Aunque algunos de los familiares de Barry estaban asociados con el CDP, él nunca participó activamente en sus actividades criminales ni se convirtió él mismo en miembro de una pandilla. Finalmente, Barry se mudó y formó una familia con su pareja, Lupe Mercado, criando a 4 hijos, incluida su hija Leticia. Los problemas encontraron a Leticia cuando decidió mudarse a Los Ángeles a la edad de 17 años. Se involucró con Calvin Sneed. Al principio, Sneed engañó a Leticia pretendiendo tener una relación romántica con ella. Sin embargo, pronto recurrió a amenazas y violencia para mantenerla atrapada en el mundo de la prostitución. Barry y Lupe quedaron devastados cuando descubrieron la horrible verdad sobre lo que Sneed le había hecho a su hija. Intentaron desesperadamente convencer a Leticia que se regresara a su casa en San Francisco, pero ella se negó obstinadamente a abandonar las garras de Sneed. Frustrado y temiendo por la seguridad de su hija, Barry tomó una decisión que cambiaría su vida. Se acercó con su primo Antonio Gilton y su amigo Alfonso Williams, ambos miembros del CDP, esto en busca de su ayuda para eliminar a Sneed. El 4 de junio de 2012, las cosas empeoraron cuando Sneed se dirigía a recoger a Leticia. De la nada, una camioneta se detuvo junto al auto de Sneed y las personas que estaban dentro estaban armadas con al menos 2 armas. Se produjo el caos cuando comenzaron a disparar contra su automóvil, lo que provocó que Sneed perdiera el control de su Corolla y chocara contra una camioneta estacionada en lo alto de la calle. Inicialmente, las autoridades de California acusaron a Barry y Lupe del asesinato. Sin embargo, justo antes de su juicio, el fiscal de los Estados Unidos decidió acusarlos bajo la ley de organizaciones corruptas e influidas por racketeers, RICO, y la ley de crímenes violentos en ayuda al racketeering, VICAR. Este giro inesperado significó que Barry y Lupe terminaron pasando de 5 a 6 años en una prisión federal, incluso antes de que comenzara el juicio. La fiscalía tenía que demostrar que Barry y Lupe habían aceptado ayudar con la empresa criminal, pero las pruebas no fueron suficientes. Se basaron en conjeturas en lugar de pruebas sólidas que mostraran la intención de Barry de respaldar a la pandilla. Por lo tanto, tenía mucho sentido que el tribunal del distrito dejara libres a Barry y Lupe del caso de extorsión. Sin embargo, todavía fueron acusados y condenados por ser cómplices del asesinato. Número 2. Marion Bachmeier. El 6 de marzo de 1981, Marion Bachmeier desató una lluvia de balas en un tribunal abarrotado en lo que entonces era Alemania Occidental. Su objetivo, un criminal de 35 años que estaba siendo juzgado por el brutal asesinato de su hija, murió después de recibir 6 de sus balas. Inmediatamente se convirtió en una figura infame. Su juicio posterior, seguido de cerca por el público alemán, planteó una pregunta cadente. ¿Estaba justificada su búsqueda de venganza ante el asesinato sin sentido de su hijo? 40 años después, el caso todavía perdura en la memoria colectiva como el ejemplo más espectacular de justicia por mano propia en la historia alemana de postguerra. Pero antes de ganarse el apodo de la madre vengadora de Alemania, Marion Bachmeier era una madre soltera común y corriente que intentaba ganarse la vida dirigiendo un pub en los años 70. El 5 de mayo de 1980, el mundo de Marion quedó destrozado cuando su amada hija fue encontrada sin vida. Ese fatídico día, la niña de 7 años decidió faltar a la escuela después de una acalorada discusión con su madre. No sabía que terminaría en las garras de su vecino de 35 años, Klaus Grabowski, un carnicero local con un obscuro pasado relacionado con el abuso de menores. Como descubrieron más tarde los investigadores, Grabowski había mantenido a la joven Ana en su casa durante varias horas antes de que él terminara trágicamente con su vida estrangulándola. Se desconoce el alcance de cualquier otro abuso que haya sufrido. Para ocultar su acto atroz, Grabowski colocó cruelmente el cuerpo sin vida de Anna
y lo dejó en la orilla de un canal cercano, lo que llevó a su rápido arresto. Aunque confesó el asesinato, negó cualquier abuso. En cambio, Grabowski contó una historia extraña e inquietante. Según el asesino, Anna había intentado chantajearlo, seduciéndolo y amenazándolo con acusarlo de abuso sexual si no le daba dinero. Marianne Bachmeier, la madre de Anna, se mostró indignada por esta retorcida historia. Un año después, cuando Grabowski fue juzgada por el asesinato, decidió tomar su tan esperada venganza. Durante el tercer día del juicio, Marianne logró introducir furtivamente una Beretta 70 en la sala del tribunal. Ella usó el arma para dispararle fatalmente a Grabowski. Con precisión, apuntó el arma a su espalda y apretó el gatillo 7 veces. 6 de los disparos dieron en el blanco y acabaron instantáneamente con la vida de Grabowski. Luego, Marianne bajó tranquilamente su arma y se rindió sin ninguna resistencia y finalmente fue juzgada por el asesinato. Durante el juicio, Marianne testificó que había soñado con dispararle a Grabowski e incluso afirmó haber tenido visiones de su amada hija en la sala del tribunal. En sus propias palabras dijo: Lo hice por ti, Anna. En 1983, el tribunal finalmente condenó a Marianne por homicidio predeterminado y la condenó a 6 años de prisión. El 17 de septiembre de 1996, Marianne Bachmeier falleció a la edad de 46 años tras una batalla con el cáncer. Fue enterrada junto a su preciosa hija, Anna. Número 1. Gary Plush. El 16 de marzo de 1984, Gary Plush esperaba ansiosamente en el aeropuerto. Su hijo, Jody, había sido secuestrado por un hombre llamado Jeff Ducey, y ese día, Plush mató a tiros a Ducey delante de las cámaras. Antes de que todo eso sucediera, Gary Plush había llevado una vida relativamente normal. Había servido en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos por un corto tiempo y luego trabajó como vendedor de equipos. Incluso trabajó como cámara para una estación de noticias local. Nada fuera de lo normal, solo un tipo normal que intenta ganarse la vida. Pero entonces todo cambió. El 19 de febrero de 1984 le sucedió algo inimaginable a Jody Plush, un inocente niño de 11 años. Su instructor de karate, Jeff Ducey, se ofreció a llevarlo a un paseo rápido. La mamá de Jody, June, no lo pensó 2 veces. Después de todo, Ducey era un miembro confiable de su comunidad y había estado enseñando karate a sus hijos durante un tiempo. June no sabía que Ducey tenía motivos ocultos. En lugar de un corto viaje, llevó a Jody en autobús hasta la costa oeste. En el camino, Ducey decidió cambiar su apariencia. Se afeitó la barba y tiñó de negro el cabello rubio de Jody, con la esperanza de engañar a cualquiera que pudiera estar buscándolos. Terminaron en un motel barato cerca de Disneyland en Anaheim, California. Pero estas no fueron unas vacaciones divertidas. Dentro de la habitación del motel, Ducey hizo algo terrible. Agredió a Jody, su propio alumno. Pobre chico, debía estar aterrorizado. Finalmente, Jody reunió el coraje para preguntarle a Ducey si podría llamar a sus padres. Sorprendentemente, Ducey lo permitió. No perdieron el tiempo y alertaron inmediatamente a la policía. Rastrearon la llamada y lograron detener a Ducey. Mientras tanto, Jody fue puesto en un vuelo de regreso a Louisiana, a salvo de su captor. A pesar de haberse encontrado a su hijo, Plush no pudo librarse de su inquietud. Pasó los siguientes días encerrados en un bar local llamado The Cotton Club, preguntando ansiosamente a cualquiera que pudiera encontrar cuándo traerían a Ducey para ser juzgado. Por pura suerte, un ex colega de la estación de noticias estaba ahí e informó a Plush que el instructor de karate caído en desgracia llegaría en un avión a las 9:08 a.m. Plush no perdió el tiempo y se dirigió directamente al aeropuerto de Baton Rouge, disfrazado con una gorra de béisbol y gafas de sol. Entró a la sala de llegadas ocultando su rostro. Al hacer una llamada rápida desde un teléfono público, notó que el equipo de noticias de la estación preparaba sus cámaras para capturar el momento en el que Jeff Ducey sería escoltado fuera del avión por una caravana de policías. Plush sacó rápidamente una pistola escondida en su bota y disparó un tiro mortal a la cabeza de Ducey. El equipo de noticias logró capturar el escalofriante momento con la cámara y desde entonces el metraje ha obtenido más de 20 millones de vistas en YouTube. Muestra a Ducey desplomándose mientras Barnett, un oficial de policía, inmediatamente derriba a Plush contra la pared. Durante el caos, Barnett le gritó a su amigo exigiendo una explicación por sus acciones. Entre lágrimas, Plush respondió: Si alguien le hiciera esto a tu hijo, tú harías lo mismo. Si bien Plush le había quitado la vida a un abusador de menores, la ley lo consideraba un asesinato. Se enfrentaría a un juicio sin saber si saldría libre o sería encarcelado. Inicialmente acusado de asesinato en segundo grado,
Plauché finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad y no refutó el homicidio involuntario. El tribunal lo condenó a una pena suspendida de 7 años, además de 5 años de libertad condicional y 300 horas de servicio comunitario que completó en 1989. Antes de completar ambos, Plauché ya había vuelto a vivir una vida relativamente normal bajo el radar.